Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy tengo una cita con un político, pero además es periodista, además es profesor de filosofía y además es un hombre muy particular. Es sagitariano, hincha de Boca, cría canarios, tiene la casa llena y además tiene que ver muchísimo con la ciudad en la que vivimos. Hoy tengo una cita con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con Jorge Tellerman, y vamos a estar hablando con él y conociéndolo a fondo, profundamente, íntimamente, después de estos anuncios comerciales. Esta noche tengo una cita con un hombre bien aporteñado, ¿no? ¿Bien porteño? Ahí está, nada de afrancesado, eso no corre. No, porque la ciudad de Buenos Aires tiene cosas francesas, cosas criollas, cosas inglesas, españolas, italianas, centroeuropeas. Somos una mezcla de eso, ¿no? Me parece que es de lo mejor que tenemos, una de las pocas ciudades en el mundo que por sus orígenes, por la manera en que se formó, mezcló tanto y mezcló bien, ¿no? Jorge, ¿y vos? Como un típico sagitariano, seguramente que adorás viajar por el mundo. Así es. Viajé mucho, ahora adoro estar un poco. Seguir viajando, mucho más ahora con esta tarea, este honor de gobernar la ciudad de Buenos Aires. Me parece que es preciso tener las orejas bien atentas, los ojos. Cosas buenas que pasan en otras ciudades. Hay que hacerlo. Uno tiene que prevenirse de varios pecados en la función pública, sin olvidar los principios por los cuales uno luchó y aquellos que te mandan tus ideas originales, las más primordiales, pero hay que tratar de no darse gustos personales y que las cosas que uno hace en el gobierno, teniendo en cuenta que son para millones de personas y ojalá para mucho tiempo, hay que sopesarlas bien y ese gusto personal, esa convicción personal, y atravesarla, cotejarla, recortarla sobre no solamente las otras ideas, sino ver qué se hace en el mundo. Cómo se hace en el mundo para que el espacio público, por ejemplo, sea bello y a la vez nos reúna a todos, cómo se limpia mejor, qué para sistema que la gente limpieza. Conviva mejor también. Absolutamente. ¿En qué barrio naciste? Nací en Villa del Parque. Mi primer casa fue en el pasaje El Quijote, así que también de allí debe haber algún tipo de mandato. Luego me fui a la calle César Díaz, por ahí nomás. ¿Tu familia de qué origen? Miro por el rabillo del ojo y me impresionó. Fotos. Sí, porque además cuando entraba veía algunas y me impresionaba. Ese fui yo, espero seguir siéndolo. Mi familia es de origen judío, centroeuropeo, con mezclas como casi todas las familias judías, alemán, austríaco, polaco, de todo. En realidad, la migración judía de principios del siglo XX se determinaba mucho más por las ciudades que estaban, así como Kafka, no se dice el escritor checo, sino el escritor de Praga, judío de Praga, los pueblos judíos nómades, escapándose de los pogroms de una ciudad a otra, se identificaban mucho más con eso, con ser judíos de Centro Europa. De hecho, por ejemplo, mi abuelo materno, que es la persona con la que yo más vínculo tuve, de mis mayores, de los abuelos, que se llamaba Froike o Federico en castellano, mi hijo se llama Federico también por él, con quien yo tenía una relación muy entrañable y adorable, un tipo también militante de ideas progresistas, etc. Siempre jugaba tanto con su fecha de nacimiento como con su origen específicamente de qué país. Es cierto que esas gentes venían de ciudades que antes de una guerra pertenecían a un país, después de otra guerra a la otra, así que se definían más como eso, como una cultura. Hablaban en yiddish, diversos idiomas, ninguno de ellos era propiamente el suyo, excepto el yiddish. ¿Y a qué colegio te mandaron? Yo me mudé varias veces de barrios, así que fui cambiando de escuelas. Empecé en una escuela inglesa, el Jardín de Infantes en el Marcos Paz, luego una escuela inglesa, en el Instituto Marshall, luego John Fitzgerald Kennedy, después hice Marcos Paz y terminé los últimos años en la República del Perú, en Floresta, cuando ya me había mudado a Floresta. ¿Tenías alguna vocación ya que aparecía por ahí dando indicios de lo que ibas a hacer de grande? Siempre tuve alguna actividad, ya más en la secundaria que en la primaria, aunque en los últimos años de la primaria también, vinculada al centro de estudiantes,
a los planteos que afortunadamente, a planteos molestos, a veces no del todo racionales, y está bien que así sea, de los jóvenes y de los alumnos, así que sí me perfilaban, por un lado, con algo que yo sentía, seguramente también por cuestiones de origen familiar, por lo que te decía recién de mi abuelo, una figura que influyó muchísimo en mi vida, así que la militancia política, la actividad política, me parece que la percibí desde chiquito, desde jovencito. Además me puse a militar políticamente relativamente joven, aunque para esa generación no era tanto. Mirá esa foto con el flequillo, por favor. Es que hasta hace un tiempo, es un bastante tiempo, para todos. Sí, no solamente peinaba flequillo, sino frondosa cabellera. No sé si alguna de ahora vienen esas fotos. Esa es una foto que hizo mi tío Mauro, un fotógrafo, un gran fotógrafo, Mauro Price, y además era una de las fotos preferidas de la familia. Así, miraba, además tiene una historia de un concurso, etc. Pero ahí debo tener 4 años, 5 años, chiquitito. ¿Y eras buen alumno en el colegio? Bastante bueno, sí. Siempre me gustó. Fui, y espero seguir siéndolo, bastante curioso. Los problemas, entre comillas, más bien venían por el lado de las conductas. Quizás no era del todo... mis conductas dejaban un poco que desear mirando de la perspectiva de ciertos maestros y profesores. Pero sin embargo, época, ¿no? Sin embargo, con algunos mantuve relaciones muy estrechas y con algunos de los que le he ahorrado mayores dolores de cabeza, pero que me parece que tenían que ver con eso, con ganas de participar, de meterme, de discutir. Siempre fui muy discutidor de principio. ¿Tuviste adolescencia rebelde? Rebelde, pero ya en mi adolescencia, de lleno en la década del 70, una rebeldía muy claramente orientada a la militancia política, no generacional. Siempre con mis viejos tuve una relación muy fluida, muy cálida, buena. No tuve... Bueno, esa es la foto que todos esperábamos. Hola. Esto no tiene ninguna connotación menemista, quiero aclarar. No, las empatillas... Eso debe ser años 72, 73. Peinaba, ahí ya no peinaba flequillo, pero una gran cabellera. ¿Sí? Ahí debe haber... en esa época estaba en el industrial, en la secundaria yo hice un industrial especializado en química, en Hipólito Yrigoyen. ¿Industrial especializado en química? Sí. Nada que ver mi formación inicial es de química. Pero nada que ver lo que iba a venir después. Más o menos, filosofía. Pero me parece que la química dentro de las ciencias, que no es una ciencia exacta, y además están vinculados con lo poético, ¿no? De hecho, antes te nombré la ciudad de Praga en relación con Kafka, el origen de donde estaban los alquimistas. La química siempre tuvo un costado poético muy fuerte, ¿no? Además es un desarrollo, un pensamiento científico, una ciencia débil, basada básicamente en construcciones de suposición. Trabaja con los colores. De hecho, la química desde sus orígenes, el paso de la alquimia, recordarán los televidentes, es el primer intento de transformar el trabajo sobre la piedra filosofal, el trabajo, la transformación de la piedra en oro, la búsqueda del oro. Así que la química siempre ha tenido un costado poético, artístico, que me interesó. Creo que además tenía que ver con algún tipo de mandato familiar. Mi hermana es la única que lo siguió seriamente y con honor para la familia. Yo afortunadamente, para preservar la salud de la población, dejé la química y me dediqué a otras cosas. Recién veíamos ahí en el plasma que tenemos atrás nuestro una foto así muy atlético, de juventud, galán, diría yo. Algún verano de galán por ahí. Bueno, pero con una especie de zunga. Que se usaba en esa época. Sí, era bueno, sí, ahí ya también tendría que tener 18 o 20 años. Es un veraneo seguramente en Gesell. Y esta cosa de la militancia rebelde conquistaba chicas también, seguramente, en esa época, digo. Es que la militancia estaba fuertemente atravesada por la seducción. Claro. Y era, sí, en una época bastante interesante en relación con la conquista, con distintas conquistas. Peli largo. Qué época. Y barba y rara. ¿Y qué vino primero? ¿El periodismo? El periodismo, yo me fui del 77 al país, de la dictadura, claro, seguramente. Y allí empecé a cambiar, más que a cambiar, a hacer una decisión de vida. Uh-huh. Me seguía interesando la química, yo estaba estudiando. ¿En qué año te fuiste y a dónde?
los un mesecito a España y después a Francia, al sur de Francia, una bellísima ciudad donde vivía mi hermano, que ya se había ido un año y pico antes. Él, como gran trotamundo, se había ido primero por Latinoamérica, después había llegado a Francia. Él vivía en una villa estudiantil hermosa, donde había vivido Victor Hugo, Cézanne, que se llama Aix-en-Provence, que es uno de los lugares más lindos de Europa, y con una fuerte vida estudiantil. Me fui allí un tiempo y después me trasladé a París hasta que volví a la Argentina. Y allí, en ese paso, haciendo cursos vinculados al principio a la química, pero luego más a la epistemología, a la aproximación filosófica de las ciencias, entendí claramente que mi deseo estaba por ese lado, del estudio de filosofía, de los lenguajes, de la comunicación, y después ya cuando volví a la Argentina, empecé a formarme allí, y ya cuando volví a la Argentina me dediqué de lleno en esta otra formación. Algunos recordamos una época, calculo que habrá sido 83, 84, por ahí, cuando empieza la democracia, programa de Badía, una sección que se llamaba Todo Nuevo. Así es. ¿No? Y nos acordamos de esa época, ahí apareces, creo que con Jorge Dorio. Exactamente, la misma época. Con Martín Jorge Dorio y con Martín Caparrós habíamos hecho unos programas, somos muy amigos de la adolescencia, ellos esencialmente habían hecho unas cosas excepcionales en radio, me acuerdo, Sueños de una noche de Belgrano. Después hicimos algunas cosas en conjunto, los tres nos echaron juntos a los tres de una radio, me acuerdo, hicimos unos programas especiales sobre el juicio a las juntas, El amor y Occidente, un bellísimo programa sobre la guerra de Malvinas. Hacíamos, además de amistad, teníamos tareas periodísticas juntos. Y Juan Alberto había empezaba ese año un programa concurso que duraba todo el verano, con jóvenes periodistas. Con jóvenes de distintas actividades de la tele. Periodismo era un rubro, presentador era otro rubro, músico era otro rubro, humorista de TV era otro rubro, que lo ganó ese año un personaje que fue muy famoso después, ahora desapareció del tiempo, se llamaba Paolo el Rockero. Claro, Paolo el Rockero, sí. Paolo sale primer puesto en humor y yo gané el rubro, ahí no sé. Llega esa invitación, me acuerdo Claudio Koremlit era el director y Emilio Cartoy Díaz, eran dos de los productores, y la hermana Marisa Badía, y hacer una convocatoria, decidimos entre nosotros de este grupito, Dorio, Caparrós ya se había vuelto a España un tiempito, finalmente me presento yo y gané el rubro periodístico, que consistía en el contrato por un año en el programa del año siguiente. ¿Y trabajaste? Trabajé, no solamente, antes aún de ese, me contrataron en un programa que era la secuencia posterior al Espejo, que se llamaba Telemóvil, que recorríamos el país, y después Badía. Pero el periodismo de televisión no fue lo que te atrapó y no te quedaste ahí, sino que seguiste con tu carrera hacia la política. Sí. Yo ya venía militando y hacía tele, radio, colaboraba en algunas publicaciones gráficas, y a mí ya me había acercado a Antonio Cafiero, al que sigo queriendo interminablemente y admirando enormemente, y fui uno de los muchos jóvenes de esa época, de hace más de 20 años, en el 84, 85, cuando él comenzaba ese fenómeno para mí muy interesante de la política en general y del peronismo en particular, que era la renovación. Claro. Así que fui uno de quienes se acercaron a Antonio en ese momento. Yo empecé a ser asesor de prensa de él y luego su vocero oficial en la campaña del 86, y eso ya hizo imposible que yo hiciera periodismo, y menos aún en radio y en televisión, aunque seguía disputando el vicio escribiendo con seudónimos para que no se enteraran, pero ya no podía hacer más radio y televisión, y ahí me empecé a dedicar de lleno, en principio como un tiempito, Mercedes. Yo me acuerdo que las primeras veces que hablé con Antonio, dije, bueno, me encantaría, es un honor, lo acompaño en la campaña, pero después de la campaña yo vuelvo al periodismo, mi pasión, radio sobre todo, me encantaba hacer radio. Qué difícil tomar esa decisión, ¿no? Muy dedicarse difícil. Pero sabes que durante muchísimo tiempo, y me daba cuenta de algunas cuestiones en las que reaccionás sin pensar mucho, como cuando, por ejemplo, llegás a un aeropuerto y tenés que hacer la papeleta
fecha de nacimiento, etcétera. Hice profesión durante muchísimos años, pero digo muchos en serio. Mi primer reacción, y lo dejaba, después no lo corregía, era periodista. Me decían profesión, y ya hacía 6, 7 años que yo no hacía más periodismo. El periodismo me sigue atrapando, me sigue pareciendo una de las manifestaciones más fuertes de alguien que se compromete con su época y con su país o con la sociedad, donde se expresan y ojalá expresar los sentimientos más nobles, aunque más apasionados. Además estás entrelazado con la política, inclusive con la cultura, que es otro de los aspectos de tu vida, seguramente. Es parte de eso. Así que en ese sentido siento que mi vida no cambió mucho. Lo único que cambió, y a eso sí ojalá pueda retomar y compatibilizarlo con la actividad, es la docencia. Yo me dediqué un tiempo largo a la docencia en la universidad y eso sí me falta. A mí me gusta muchísimo la relación con los alumnos. Además de ser docente en la facultad, tenía grupos de estudio en filosofía y en semiología, eso sí lo extraño. Y el periodismo siento esto, que la actividad política me vuelve a acercar nuevamente. ¿Qué es lo bueno y lo malo de la función política? Lo bueno es la posibilidad de incidir en tu época e incidir en el curso de las cosas. Los que creemos que uno de los mandatos como seres humanos, uno de los mandatos éticos que tenemos es dar lo posible para mejorar las condiciones en las que vivimos como comunidad y como sociedad, sin duda la actividad política es una de las herramientas, no digo la única, pero es una de las vías regias para hacer eso. ¿Y lo malo entonces? Lo malo es, no de ahora, porque nunca tuvo una relación idílica con la sociedad, pero me parece que esto es uno de los momentos en el que más distante, lamentablemente, está la actividad política de la sociedad, donde mayor es la desconfianza, seguramente con motivos más que justificados y valederos, por las sucesivas crisis que tuvo la Argentina, donde sin duda la dirigencia, no solamente política, pero también y centralmente la dirigencia política, tanta responsabilidad ha tenido, eso generó un hiato, una separación entre la sociedad y la política que ojalá vaya desapareciendo. ¿Y tu familia cómo se lleva con esto de tu actividad política? Mamá, Fanny, me imagino con algunos dolores de cabeza, sobre todo por... los franceses tienen una frase que varias veces busqué de dónde cuál de los clásicos lo decía y no pude, así que si algún televidente lo sabe, que te lo diga y vos después me lo decís, de dónde viene eso que el hombre público debe arrojar la honra a los perros. Bueno, esas cosas a veces surgen en la campaña, ¿no? Pero también en la cosa cotidiana debe haber muchas satisfacciones de la gente que agradece que uno tome una decisión como funcionario, claro, como político. No, por eso tiene la parte de la política, lo primero que te decía, lo más bello, lo más intenso, es eso, de esa posibilidad de hacer cosas, de transformar cosas, de ser parte de un proceso de transformación. ¿Tus hijos qué te dicen de tu trabajo? Me imagino que también por prudencia y por amor callan algunas de las cosas que le molestan. Ser hijo de una persona pública debe tener sus bemoles, pero hay un profundo respeto en todo el marco familiar y eso tratamos de enseñarle mi mujer y yo a nuestros hijos acerca de la importancia de seguir el deseo de uno y lo que realmente uno quiere hacer de su vida, y eso que tratamos de incitarle a ellos, creo y espero, al menos anhelo, que nos lo devuelvan a nosotros, en el sentido, bueno, el viejo quiere hacer eso, es su pasión, y ojalá en ellos también surja un cierto grado de compromiso, volcado a la política no, pero en lo que hagan. Mi hijo ya tiene 18 años, Fede, ha tomado un camino de desarrollo artístico que yo celebro enormemente, y me parece que también la lección de ser artista, de formarse en el campo del arte, como también el del periodismo, que son primos hermanos, es una forma también de sentirse que uno debe ser parte de una época, incidir en su transformación. Así que militen o no luego en política, porque la época es distinta, me parece que también en ellos hay una parte que tiene que ver con la necesidad de comprometerse con su época. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Qué cosas pendientes tenés por hacer? ¿Cuáles son tus proyectos? Una de las cosas dentro de la política, y afortunadamente es mi caso, que mejor te pueden pasar es el gobierno local. El gobierno local, a diferencia de los gobiernos nacionales, donde básicamente
se trazan las grandes líneas estratégicas y transformar un país, modificar un país, y ya lo estamos viendo, son siempre tareas de largo aliento. Las grandes transformaciones, las transformaciones reales son transformaciones de una generación. Una ciudad también, pero a su vez tiene ese otro aspecto, el gobierno local, de la posibilidad de hacer cosas que ves inmediatamente. Por ejemplo, el deterioro del espacio público. Yo machaco mucho sobre eso porque me parece que es el elemento fundamental en una ciudad que nos congrega. Si el espacio público lo podemos disfrutar todos, es un gran avance en términos de integración, de democracia y de placer de la vida. Me gustaría eso, y sé que eso se puede hacer. Eso me entusiasma mucho. ¿Y en tu vida, que no tiene que ver con la política, qué te queda por hacer? De todo. Soy, en ese sentido, glotón. Hay muchísimas cosas que me gustan de la vida. Antes te comentaba, hay una tarea que siempre la tengo allí que me gustaría volver a hacer, que tiene que ver con los medios de comunicación, el periodismo, la docencia, el desarrollo también, y en la investigación en el campo de la filosofía o de las ciencias del lenguaje. Está por ese lado. Después, ciertos hobbies, pero que son solamente hobbies. Como el de los canarios. El de los canarios, el de la gastronomía, el de cantar boleros. Estaba a punto, cuando escuchaba esa maravillosa cortina que tenés, de invitarte a bailar, por ejemplo, y cantar como un crooner. Para que sea una auténtica cita, ¿no? Para que sea una cita, un date. De eso está hablando. Lamento decirte, Jorge, que nuestra cita se terminó. Pues yo sabía que eso iba a pasar. Yo sabía que eso iba a pasar. Pero tengo vino, aunque sea para que brindemos al final. Tengo un regalito que te manda la gente de Baco Club, que eligió un vino especialmente para ti. El pelado, ¿no? Ahí está. Y tengo también regalos de la gente de Café Cabrales, que también auspicia nuestro programa. Tomo mucho café. Esto, en realidad, se lo mandamos a Fanny. Bueno. Fanny, ¿no? Fanny. ¿Tu mamá? Fanny Lanzman. Café, té, mate, todo Fanny, para vos, a tomarlo conmigo. Muy bien. Muchísimas gracias. A vos, por haber venido y por habernos contado cosas de tu vida. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos una cita los sábados a las 23 por Magazine.